Revista Son. Hola amigos de Revista Sono, ¿cómo están? Yo soy Manuel Esteves, como siempre, cada lunes en una entrevista Sono. La literatura no ha sido nuestro fuerte, pero en este caso tenemos a un autor, escritor, profesor, periodista, que ha estado muy de cerca en el proceso académico del cine. Él es Jerónimo Rivera, quien presenta su séptimo libro, El viaje sin héroe del cine colombiano, con una premisa muy interesante acerca de los arquetipos, de los estereotipos y de todo esto que genera que el cine colombiano quizás tenga problemas para ser visto en otras partes por temas morales o qué sé yo. Entonces, ¿quién mejor para contarnos que Jerónimo, el autor de este libro? Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Hola Manuel, muchas gracias por la invitación y pues sí, efectivamente el viaje sin héroe del cine colombiano es una referencia directa al viaje del héroe de Joseph Campbell que aprendemos siempre en las universidades sobre ese viaje heroico que tienen los personajes de las películas, sobre todo de las películas de Hollywood. Y pues fue el punto de partida para mi tesis doctoral, tratar de pensar si aquí sí había héroes en el cine colombiano y cómo al final, y pues este es el spoiler de mi tesis, es que no hay héroes en el cine colombiano y por eso efectivamente el libro se llama así, El viaje sin héroe del cine colombiano. Vamos a la yugular de una vez. ¿El héroe en Colombia es disfuncional por nuestra cultura? Sí, sí, porque la idea que yo he trabajado desde hace mucho rato con el cine latinoamericano es que si hay algo que nos une en todos nuestros cines, y creo, diría yo, que esto atraviesa a muchos de los cines del llamado tercer mundo, es esa conexión que tenemos con la realidad. Entonces, la idea de la conexión que hay con la realidad, el género que no existe en el cine colombiano es la fantasía. Nosotros tenemos muy pocas películas sobre fantasía en nuestro cine, porque aún las películas infantiles, las películas de terror, las películas de suspenso, thrillers y todo lo demás, está basada en nuestra realidad, que además nuestra realidad es tan llena de historias y tan llena de conflictos, pues que prácticamente no necesitamos acudir a lo sobrenatural, ni a la fantasía, ni a la magia para poder contarlas en nuestro cine. Entonces, todo esto está tan arraigado en nosotros como espectadores y en los realizadores que terminamos contando historias que pues pueden ser bastante pesimistas, que tienen una visión muy oscura de la realidad, porque pues son de alguna manera un reflejo del desencanto y del pesimismo que muchos sentimos al estar en un país como Colombia, pues donde a veces vemos como que los valores son invertidos, como que no podemos confiar en las autoridades, que no hay una institucionalidad fuerte, que a veces los villanos son los héroes y los héroes son los villanos, ¿sí? Que tenemos una historia tan fuerte de narcotráfico, de conflicto armado, pues que no es ajena al cine, porque el cine es una representación muy fiel o trata de ser una representación muy fiel de lo que nos pasa como sociedad. ¿Qué personaje del cine colombiano podría ser el más parecido a un héroe? Yo tengo dos en mente, que además uno de ellos lo analicé dentro de la tesis, es el único de los que analicé que realmente es un héroe, con todas las características, además está planteado como héroe, que es Gabriel, el padre, el sacerdote de la Pasión de Gabriel, es el único que en mi tesis aparece realmente como un héroe, con todas las tribulaciones, con todos los problemas, con todas sus dificultades sentimentales y morales, por ser un sacerdote enamorado también, pero sobre todo un sacerdote enamorado de su comunidad. Entonces, pues es un personaje que es tan heroico que al final inclusive llega al sacrificio. Y esto no es gratuito porque, por supuesto, Luis Alberto Restrepo, desde que lo planteó, pues se hacía un paralelismo con Jesús, ¿no? Digamos, es una historia de un sacerdote que tiene 33 años, que se enfrenta a la maldad, por así decirlo, para defender a su pueblo. Entonces, este personaje sí es completamente heroico y es un personaje muy interesante. El otro que se me ocurre, que también es un héroe en todo el sentido de la palabra, es el perro, el famoso personaje de la estrategia del caracol, pues que sí efectivamente es un personaje que es altruista, que quiere ayudarle a la comunidad, que se pone en riesgo él mismo, que pone sus servicios profesionales al servicio de todos los de su comunidad sin esperar nada a cambio. Entonces también tiene unos ribetes heroicos bien interesantes. Sin embargo, ninguno de los dos obedece a un arquetipo clásico del héroe, o sea, no, ninguno de los dos es un héroe ni un superhéroe como estamos acostumbrados a ver en el cine de Hollywood, por lo que te digo, en los pocos intentos, no solamente en Colombia, sino en América Latina, de hacer historias de superhéroes, terminan siempre cayendo en la parodia. Nosotros no nos creemos la posibilidad de que haya un héroe latinoamericano. Los gringos están acostumbrados a que sale Superman y lo salva de todo y hay un héroe en cada esquina. De hecho, hay
norteamericanos promedio que se creen superhéroes y salen con vestidos de superhéroes a las calles. Recuerdo hace un tiempo una serie que Stan Lee presentaba que era sobre eso, sobre esta gente que se cree superhéroe y que sale a la calle como superhéroe. Esto está muy arraigado en la conciencia y en el imaginario de los norteamericanos. En el latinoamericano no, en el latinoamericano pues todos sentimos que cada uno tiene que luchar por sí mismo, que la cosa está dura, que nadie nos va a defender, que ni siquiera podemos confiar en la autoridad para que nos defienda, entonces uno mismo se tiene que defender. Lo que es paradójico es que los héroes en América Latina abundan, ¿cierto? Hay un montón de historias de personajes realmente heroicos, pero son héroes de la vida cotidiana, o sea, pues, ¿quién puede ser más héroe que una madre soltera que trabaja en 3 turnos, cada uno de ellos le pagan menos de un mínimo y tiene que sacar adelante 3 niños porque pues el padre los abandonó? O sea, esto es totalmente heroico, ¿cierto? Pero pues el cine colombiano no se ha quedado mucho en estas historias y de pronto hay un insumo que puede ser interesante porque también nos faltan esos modelos de representación, o sea, qué es lo que nosotros queremos emular, qué queremos imitar, ¿cierto? Bueno, ¿qué rol juegan ahí gente como Harry el Sucio o los Vengadores Anónimos de Charles Bronson? Porque esos son como antihéroes, pero sin embargo son un modelo que los gringos incluso han estereotipado en películas hasta el cansancio. El policía que no hace caso, que tiene unos métodos medio malos, o el caso de Bronson, que era como un paramilitar en las noches que salía a matar gente que cometía algún crimen. ¿Cómo embonan estos en desde la tesis que tú estás haciendo? Sí, pues esto además es producto de un momento muy concreto en los Estados Unidos, que es los años 70, ¿no? En los años 70 llega esto que se conoce como el nuevo cine norteamericano, pues que es el cine del desencanto, y digamos que ahí sí podemos encontrar un paralelismo, porque también es una generación norteamericana que está cansada con el sistema, precisamente por la guerra de Vietnam, entre otras cosas. Entonces, pues una generación que no quiere ir a la guerra, una generación que siente que la policía es corrupta, que siente que las instituciones son corruptas, y en ese orden de ideas empiezan a surgir justicieros vengadores. Yo creo que en el caso colombiano no funcionaría tan bien porque nosotros tenemos en la vida real un montón de justicieros vengadores que son los paramilitares que no son tan chéveres y que no nos gustan y que además han hecho cosas horribles en la vida real. Entonces, yo creo que en el caso colombiano es que la realidad nos desborda, es tan fuerte, es tan extrema, han pasado cosas tan horribles en este país que pensar en un personaje arquetípico de esas características, pues yo creo que sería rechazado por una gran cantidad del público colombiano. De hecho, hay películas, por ejemplo, en las que se ha reivindicado el ejército un poco en esta misma línea, que terminan siendo medio fascistas, ¿no? O sea, ¿recuerdas hace poco la película esta de Alma de Héroes, Sí, sí. en donde pues los personajes son los soldados? Que uno diría, pues en una película de Hollywood esto pasaría tranquilamente, ¿cierto? Si uno diría, pues sí, los soldados heroicos que están luchando contra el mal, pero pues como uno conoce la complejidad de la realidad colombiana, uno entiende que esta historia no es así, o sea, que en realidad no estamos hablando de los buenos contra los malos, que en el caso colombiano lamentablemente tanto los actores armados ilegales como los legales han cometido atropellos horribles, ¿cierto? Y si uno ve una película como Violencia de Jorge Forero, por ejemplo, pues lo que uno ve es que tan villanos son los unos como los otros, lamentablemente. Por supuesto, hay militares que son buenos, que son honestos, que son heroicos, como también hay personas que están en la guerrilla o que están en los paramilitares por obligación, porque los han reclutado ilegalmente, porque les han hecho un montón de cosas horribles y que ellos propiamente están también atrapados allí. Entonces, digamos que un conflicto armado tan complejo como el conflicto colombiano, pues no nos permite encontrar ese tipo de arquetipos y que ese tipo de arquetipos puedan ser tan atractivos para el público. Un caso muy distinto, y ya hablando de antihéroes que pueden llegar a ser considerados modelos de referencia, aunque sean negativos, están los mafiosos. Digamos que ahí también hay una marcación muy diferente y es que sobre todo en la televisión más que en el cine colombiano, sí se ha hecho una exaltación en algunos casos de los mafiosos, ¿no? Del narcotraficante, como ese personaje cool, como ese personaje que tiene mucho dinero, que tiene está rodeado de chicas hermosas, que tiene muchas cosas bonitas para mostrar. Y ahí podemos ver las muñecas de la mafia y el capo y todas estas historias en donde pues uno sí quisiera ser casi el capo, ¿no? Entonces cuando el capo logra llevar la droga a los Estados Unidos, uno se pone feliz. Entonces ahí es donde entra un poco el relativismo moral, ¿no? Entonces cosas que en la vida real detestamos y que nos parecen horribles y que un mafioso haga un atentado es una cosa completamente detestable y deplorable,
en la ficción terminamos aplaudiéndolo, ¿no? O como en Sin teta no hay paraíso, si la niña logró ponerse la silicona para que el mafioso horrible la vea, entonces nosotros aplaudimos, cuando en la vida real nos parece la cosa más inmoral y la cosa más indecente y más reprochable. Entonces, yo creo que la televisión sí ha sido más de ese tipo de historias, más que el cine. Yo creo que el cine colombiano, en ese compromiso que tácitamente nos han infundido con la realidad, sí se ha cuidado mucho más como de no generar esos arquetipos negativos. Hablábamos antes de la entrevista y tú usaste un término que me pareció muy interesante, que es el mal relativo. Explícanos un poco qué es el mal relativo. Bueno, pues este fue un término que empezamos a trabajar con mi directora de tesis, Ruth Gutiérrez, en España, que es cuando el mal se hace relativo, cuando empezamos a ver distintos niveles de mal. Empezamos a justificar de alguna manera las malas acciones a partir de ese mal que está de alguna manera circundando todo. Y es un poco lo que nos pasa en Colombia en nuestra cultura. Por eso es que hay una relación tan fuerte entre la cultura colombiana y el cine colombiano, de nuestra cultura, digamos, como ese medio en el que nos movemos. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, frases que yo detesto, pero que se escuchan mucho, como hablando de los políticos, que roben pero que hagan, ¿cierto? O que roben menos pero que hagan más. Entonces estamos hablando de que hay un mal relativo. Y es decir, listo, están robando, está bien, son corruptos, están robando, vamos a aceptar que roben siempre y cuando hagan obras en bien de nosotros. Entonces estamos aceptando el mal porque es el menos malo de los males, ¿cierto? Es el menor de los males. Lo mismo ocurre en el cine colombiano. Entonces un personaje necesita salvar a otro y entonces justificamos hasta cierta manera, hasta cierta medida que infrinja la ley, ¿cierto? Que haga cosas que son ilegales o que son inmorales o que son inclusive criminales. En las películas que yo analicé, una de las cosas de ese modelo que estoy planteando del viaje sin héroe es que los personajes muchas veces intentan resolver los conflictos por las vías legales, pero se enfrentan a una pared que no los deja resolverlas por las vías legales y terminan acudiendo a las ilegales. Entonces, justamente esta desconfianza en la policía, esta desconfianza en el ejército, en el gobierno, nos ha llevado a todos como colombianos a que de una u otra manera infringamos la ley, ¿cierto? Porque a veces inclusive la ley también es injusta, es otra cosa que hay que decir. Entonces, también ahí en el libro establezco en un capítulo la diferencia entre legalidad, justicia, autoridad, porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia, ¿cierto? La ley no necesariamente la justicia, sobre todo si entendemos que en el caso colombiano el Congreso está lleno muchas veces de ampones y son los zampones los que hacen la ley. Entonces, a veces también hay un montón de cosas en la ley que son completamente injustas desde el punto de vista de la justicia como un valor universal. ¿Cómo crees tú que es la manera más correcta de abordar este tipo de estereotipos? Es decir, el rico malo, el pobre bueno, todas estas cosas que son tan comunes de ver en nuestras pantallas. Sí, hay una polarización que no solamente está en la sociedad, sino también en las narrativas. Y yo creo que buena parte de esto son responsables los mexicanos cuando desde los melodramas se empezó a romantizar la pobreza. Porque es que el tema de la pobreza en la telenovela mexicana es que es el pobre pero honrado, ¿no? El pobre pero de buen corazón Sí, y el sí. rico que todos los ricos son malvados, ¿no? Entonces, pues esta polarización, este maniqueísmo de rico malo, pobre bueno, pues se ha instalado de una manera muy fuerte en las narrativas latinoamericanas. Y un gran problema de esto es que los pobres siempre están retratados desde otra clase, porque por obvias razones una persona de clase baja en Colombia no puede hacer cine, o sea, no tiene los recursos para hacerlo y son muy pocos, o no sé si ha habido de hecho alguno que haya llegado a presentar una convocatoria del FDC y haya ganado, ¿cierto? Entonces, pues hay que entender también que la visión que tenemos nosotros de los pobres en Colombia es una visión desde la clase media alta y alta, y que muchas veces o se romantiza la pobreza o se ridiculiza, que es un poco la idea de lo que yo le critico a las películas populistas de Dago García, y es que se ridiculiza la pobreza desde una clase que no es la clase baja, ¿cierto? Y la gente de hecho le gusta esa ridiculización, entonces es chistoso porque terminan enamorados del retrato, o sea, ellos saben cómo se vive, pero terminan enamorados del retrato romántico, porque además de ridiculizarlo también lo romantizan, ¿no? Porque siempre somos muy ordinarios, pero somos muy queridos y nos amamos y todos somos solidarios, pero somos supremamente ordinarios y nos gusta emborracharnos y tirarnos al piso emborrachados y decirle piropos groseros a la gente, a las mujeres, pero somos queridos, somos muy buena gente y tal. Entonces, esa como exotización de la pobreza por una parte, por otra parte como esa romantización, por otra parte como esa exaltación de la ordinariez, pues ha ido también haciendo carrera en el cine y en la televisión colombiana.
y pues yo creo que tiene mucho que ver con eso, y es que realmente no son muchas las personas de las clases bajas colombianas que han podido realizar audiovisuales y que se han podido autorrepresentar. Entonces, la representación que hay, que tenemos nosotros de la pobreza en el cine y en la televisión colombiana es una representación dada por quienes tienen el dinero y quienes tienen el poder, que por supuesto no son las clases bajas del país. Llegamos a una pregunta bastante dura. ¿La pornomiseria es un mal o ya es un elemento implícito en el cine que hacemos? O sea, ya es un elemento No, yo no característico. creo. No, no creo. O sea, de hecho, yo creo que la pornomiseria no debería extenderse como a todo lo que tenga que ver con la pobreza o con las víctimas, porque lo que criticaban Mayolo y Ospina en Agarrando Pueblo, pues eran estas personas que iban, como dice el título, a agarrar pueblo, ¿no? Que iban como vampiros a chupar la sangre de todo lo que es feo y de todo lo que es miserable, pues para poder vender. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿cierto? La pornomiseria es una explotación pornográfica de la miseria, o sea, es una manera de ganar dinero a partir de los pobres. Y yo creo que no necesariamente es así, o sea, ahorita criticaba mucho este cine que representa la pobreza desde las clases altas, pero si partimos de la base de que el otro es una utopía, porque digamos, no podemos pensar, entonces no, hagamos cine de los pobres hecho por los pobres, es una utopía, tampoco es que sea tan posible, ¿cierto? Pues eventualmente podrán hacerse, sería muy interesante que se hicieran, pero es algo muy utópico. Entonces, no necesariamente el hecho de que una persona de clase media alta o clase alta haga una historia sobre los pobres quiere decir que esté mal hecha o que no se deba hacer o que no podamos nosotros de la ciudad hablar de los campesinos o que no podamos nosotros que no hemos sido víctimas directas hablar de las víctimas. Yo creo que sí se puede. Lo que hay que hacer es hacerlo con honestidad, hacerlo con rigor, con investigación. Y de hecho, hablando del tema del conflicto armado, hay películas fantásticas. Justo acabo de ver Tantas Almas, la película de Nicolás Rincón, Ujú. y es maravillosa. Y pues Nicolás Rincón es un tipo que vive en Bélgica y que ha sido pues seguramente muy adinerado, pero es un tipo que logra con una gran sensibilidad y no es el único, por supuesto, hay un montón de directores colombianos que han ido a la universidad y que son personas de una clase pudiente y que logran retratar muy bien lo que ocurre en el país, en el tema del conflicto armado, las víctimas, pero ¿por qué lo hacen? Porque pues con honestidad se acercan al tema, consultan los testimonios de las personas, hablan con ellos, se conectan con ellos y no van simplemente como vampiros a robarles la esencia, a robarles la sangre, sino que pues consultan su historia, la cuentan y terminan siendo los portavoces en ese cliché que siempre dicen de la voz de los que no tienen voz, pero que yo creo que aquí puede aplicar. O sea, si las personas, si un pescador del sur de Bolívar no tiene cómo hacer una película y nunca lo va a tener, pues qué bueno que haya una persona que le pueda dar la cámara, que le pueda poner la cámara al frente, bien sea un documental o en ficción, para que esta persona pueda contar su historia. ¿Dónde se consigue el libro? ¿En dónde se puede leer el libro? ¿Dónde se puede comprar el libro? Bueno, el libro en este momento está disponible en la editorial de la Universidad de La Sabana de manera física y virtual. Se puede comprar en versión ebook también para fuera del país o pues en Colombia que lo quiera comprar digital y se puede comprar también de manera física en todo Colombia, pues hay envíos. Más adelante pues muy probablemente va a estar en las principales librerías del país. Digamos que además una cosa muy importante es que el libro fue editado también por la Universidad de Navarra de España, pues también va a tener una amplia difusión en Europa gracias a esa posibilidad de que en España, de hecho, ellos van a imprimir sus propios ejemplares. Entonces, pues va a ser muy fácil también para una persona en España, en Francia, en cualquiera de estos países europeos, poder acceder al libro desde allí. Jerónimo Rivera es un profesor universitario, es un autor, es una persona que sabe de cine, que sabe además entiende la cultura colombiana muy a su manera y nos presenta su libro que se llama, que se me olvida, El viaje sin héroe del cine colombiano, porque él dice que en el cine colombiano no hay héroes y lo, digamos, lo valida de una manera muy correcta a lo largo de su tesis y también nos habló de esto en esa entrevista. Jerónimo, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido en esta nota? No, no, muy bien, muchas gracias, Manuel. Siempre es un placer hablar de estos temas que me gustan tanto y pues tratar de que la gente se acerque al cine colombiano. Yo siempre lo digo, que lo critique si quieren, pero que primero lo conozcan, que le den la oportunidad y que lo conozcan, porque pues el cine colombiano es tan diverso como el país, hay de todo, y hay cosas muy buenas, hay cosas no tan buenas, pero siempre hay que darle la oportunidad de ver esas historias que nos reflejan como cultura y como colombianos. Se me pasó a decir que tanto Jerónimo como yo somos miembros del CBCine, el Círculo de Críticos de Cine en Bogotá.
Entonces, pues de ahí nos conocemos, de ahí hemos hecho varias cosas juntos y pues para mí también es un gusto poder hablar con él y pues poder saber de su obra, que es bien, bien interesante. Jerónimo, muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Manuel, y bueno, pues por aquí a la orden para lo que necesite siempre. Bueno, amigos, muchas gracias. Nos veremos el próximo lunes con otra entrevista, acá en Entrevista Sono, como siempre, tratando de llevarles lo más interesante de la cultura en Colombia. Gracias, chao. Chao. Revista Sono.